Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. Una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Yo, sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles para compartir toda la información política y económica en nuestros asteriscos por Ecomedios 1220, por supuesto. Bueno, tramo final, ya falta muy poquito para que tengamos nuevo presidente en la Argentina. Parece que la elección hubiese sido el balotaje, me refiero, hubiese sido, no sé, hace meses, porque todo se va precipitando a gran velocidad, los hechos se van sucediendo, se van pisando unos con otros. Hoy hubo muchísimas definiciones a lo largo de la jornada, arrancó muy tempranito. El presidente electo Javier Milei apenas arribó a la Argentina, anunció lo que todo el mundo esperaba, pero que no había sido oficializado. Luis Caputo va a ser el ministro de Economía, por lo menos en el primer tramo de su presidencia. Recordemos, ex secretario de Finanzas y también ex presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri. El Messi de las finanzas lo llama Macri, y hoy Milei dijo que Caputo es el hombre que tiene la mejor muñeca para llevar adelante la transformación de un problemón que le deja este gobierno a La Libertad Avanza, que es una deuda mayúscula por parte del Banco Central. Son más de 23 billones de pesos, billones. Por supuesto no hay reservas, sin reservas en el Banco Central. Bueno, Caputo está diseñando, vamos a ver cómo le va, un esquema por el cual esa deuda que el Banco Central tiene con las entidades financieras pasaría a tenerla con el Tesoro Nacional. Eso, sostiene Caputo, mejoraría el balance del Banco Central, le permitiría funcionar mejor interviniendo en el mercado cambiario, y a futuro tal vez, bueno, habrá que ver, ¿no? Quedó un poco relegada ahora esa idea, pero a futuro, si el Banco Central se vuelve más poderoso, tal vez se pueda encaminar algo que ahora quedó totalmente en el olvido, parece que es el proceso de dolarización, con el cual Javier Milei machacó durante toda la campaña, pero apenas ganó las elecciones, bueno, se quedó sin la posibilidad, parece, de seguir hablando del tema. La dolarización pasó al olvido a tal punto que el hombre que la iba a encaminar, Emilio Campos, se fue enojado, dicen, él iba a ser el presidente del Banco Central. Milei hasta lo anunció, de hecho, y finalmente, bueno, se tuvo que ir enojado. No es el único que se fue enojado, hoy lo vamos a contar a lo largo del programa. Hay varios soldados que van quedando en el camino, como en toda nueva administración. Bueno, Milei volvió contento de su viaje por los Estados Unidos, fue muy breve, pero lo recibieron altísimos funcionarios del gobierno de Joe Biden, y además lo acompañó en el vuelo el propio embajador de Estados Unidos en la Argentina. Hay muchas novedades en la relación de la Argentina con los Estados Unidos. Hay, bueno, cierto beneplácito de la administración norteamericana en el hecho de que la Argentina parece ir dando un viraje, otro más, hacia el mundo occidental. Si durante el kirchnerismo hubo un fuerte viraje hacia Rusia, China, el México de izquierda, el Lula da Silva de Brasil,
bueno, la propia Venezuela, Nicaragua, bueno, todos esos países, Irán, bueno, muy controversial ese país. Ahora parece que Milei quiere demostrarle al mundo que la Argentina está virando hacia otro lugar, hacia la democracia liberal, Occidente. Bueno, ya lo hizo en distintos momentos de su historia, lo hizo en los 90 con Carlos Menem, intentó de alguna manera hacerlo Fernando de la Rúa durante su gestión, pero bueno, quedó trunca finalmente esa gestión, y los Kirchner siempre se mantuvieron, bueno, mirando, reivindicando un poco el esquema que construyó el peronismo de izquierdas en los 70, bueno, tratando de mantener o volver a esas fuentes, y así está la Argentina, va para un lado, va para el otro, aplicamos una política intervencionista, después liberamos todo, y bueno, por ahora no nos ha dado resultado, tenemos casi 50% de pobreza, dicen que la inflación en diciembre va a ser del 20%, ya habría terminado, o estaría terminando este mes en 2 dígitos. No nos ha ido bien con este viraje de un lado al otro, tal vez haya que encontrar un camino intermedio. Pero lo vamos a analizar, por supuesto, como siempre, con toda el fino análisis político de Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, qué día movido, ¿no? Y aprovechando saludarte por el cumpleaños que fue muchas gracias, hace apenas 2 días. Sí, muchas gracias. Qué día movido. Bueno, todos los días son movidos. Yo decía en el arranque, Iván, que lo hablábamos también el otro día, parece que hubiesen pasado meses, no menos de 2 semanas desde que ganó el balotaje Milei. ¿Qué impresión tenés? ¿Cómo estás viendo este proceso? Bueno, un proceso como todos los procesos, digamos, de transición, donde se salta, si querés, un poco lo estabas diciendo vos también, ¿no? De un extremo al otro, prácticamente sin anestesia, sin ningún tipo de, digamos, de matiz que permita como un aterrizaje suave, por varias razones. Una lógica natural es porque la situación económica, sobre todo, y social, ha llegado a un límite que no permite este aterrizaje suave que uno podría esperar o desear. La verdad es que lo que uno cree que va a venir y lo que naturalmente se impone es una modificación drástica en las condiciones en las que venimos estando, ¿no? Sí. Entonces, la situación un poco, en algún sentido, obliga a que no haya tiempo de acomodarse a un escenario distinto. Y por otro lado, esta realidad que también mencionaba José, que tiene que ver con esta pendularidad permanente de la Argentina, que pasa de un modelo al otro sin solución de continuidad, sin establecer un justo medio, si querés, que bueno, que cada 10, 15 años obliga como a quemar los libros y repensar y refundar la Argentina. Bueno, esperemos que ahora con el advenimiento del nuevo gobierno, algunas de las cosas que ya se probaron, que fueron eficaces, se mantengan, ¿no? Creo que hay algún espíritu, por lo que uno puede advertir, José, en el equipo que está armando Javier Milei, por no romper todo. Esto me parece que es interesante. Sí. Recordemos que llegábamos a unas elecciones con una motosierra en la mano, arriba de una camioneta, y bueno... La motosierra, por lo menos, como imagen la ha abandonado, si bien él dice que va a ir muy a fondo con los recortes que ha prometido. Se dice que Iván, y ahora lo vamos a seguir hablando en un ratito, que el discurso que va a dar ante la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre va a ser durísimo, no va a cometer el error de Mauricio Macri de no haber denunciado lo que estaba recibiendo en el 2015, pero ahora en un ratito lo seguimos conversando porque ya lo tenemos en línea Alejandro Corbacho, de UCEMA. Bueno, suele compartir análisis con nosotros, en este caso nos interesaba mucho qué está pasando con este viraje en materia de política exterior, que ya está dando la Argentina. Yo arrancaba el programa con las reuniones que ha tenido Milei en Estados Unidos, bueno, después
Caputo con el FMI, con el Tesoro norteamericano, bueno, el hecho de nombrar a canciller a Diana Mondino, pero ya lo saludamos a Alejandro. José Calero e Iván Damianovich te saludan. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? Hola, Damián, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, tu primera impresión de este paso muy rápido de Milei por Estados Unidos? La impresión es que está buscando dar certezas, dar certezas del rumbo de la Argentina, ¿no? Que nos hemos portado muy erráticamente, y creo que ha sido muy positivo porque si bien Trump lo apoya mucho, fue a reunirse con los representantes demócratas con un discurso que realmente buscaba obtener ayuda, digamos, ¿no? Necesitamos el ayuda en el sentido, necesitamos la buena voluntad. Entonces fue una reunión de juntar, de que lo conozcan, de que no es una persona desestabilizada, porque veníamos de eso, digamos, toda la publicidad, la propaganda, los medios, es que era alguien muy loco, ¿no? Como dice el título de un libro por ahí. Entonces fue a dar esas certezas. Así que me parece que fue positivo, el viaje fue positivo. Alejandro, Iván Damianovich te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches. Iván, mucho gusto. Bueno, mucho gusto. A ver, también es real que lo que estamos empezando a ver es, si querés, un mayor pragmatismo, o por lo menos a una suerte de adaptación al terreno, ¿no? Con medidas que uno presume, pero que evidentemente han quedado en el camino, por lo menos lo que se esperaba y lo que se dijo en campaña. Me refiero sobre todo al tema de la dolarización como gran caballito de batalla. ¿Qué crees que sucede con este tema? Y si en todo caso vos considerás que es una pausa hasta ordenar el escenario para volver sobre la cuestión. A ver, el tema, no soy economista, ¿no? Aclaro, pero el tema de la dolarización me parece que quedó claro, como vos bien dijiste, usaste la palabra pragmatismo, ¿no? El tema de la dolarización por lo menos está suspendido de inmediato. Si alguien esperaba que el 10 de diciembre el discurso diga a partir del 11 vamos a usar dólares, eso no va a suceder. En ese sentido, me parece que todas las señales que han dado los economistas que lo rodean, él mismo, ya se ha enfriado esa situación, ese punto, ¿no? Lo otro que hay, bueno, son las discusiones de quiénes van a estar más cerca o quiénes más lejos. Eso es uno, porque primero lo que hay que hacer, y siguiendo con este pragmatismo, y sobre todo en política exterior, que la política exterior está relacionada con varios temas, o sea, está relacionada con el comercio internacional también, y con la economía internacional y con la política internacional. Entonces, venimos de 4 años de mucha ideología, de mucha conflictividad, de finalmente un acercamiento a los organismos multilaterales de las Naciones Unidas, o digamos del norte, ¿no? De Bretton Woods. Venimos acerca por necesidad nada más, ¿no? Como muy a regañadientes. Bueno, eso que nos genera conflicto como un país que continuamente tenemos conflictos perennes con el Fondo Monetario, por ejemplo. Otros países no lo tienen, la mayoría de los países no lo tienen, digamos. El Fondo Monetario se renegocian o se negocian y se renegocian los préstamos, pero como acá el deporte es atacarlo y producirlo como enemigo, bueno, me parece que todas esas son las cosas que se van a ir ordenando. Alejandro, sí, decime. En la campaña electoral, y de hecho lo utilizaba Sergio Massa mucho en el debate, y lo usó mucho también en el debate rumbo al balotaje, parecía que rompíamos con Brasil, que la Argentina, bueno, Milei decía, la relación comercial es una cosa, las políticas de Estado de los países son otra, y Massa le decía, no podés decir eso porque el Estado tiene que acompañar el comercio. Y bueno, parecía que el tema Brasil, la relación con Brasil y la relación con China, que son los dos principales compradores que tiene la Argentina,
colapsaba si ganaba Milei. Sin embargo, su primera decisión es dar la continuidad de Daniel Scioli. Bueno, justamente, eso es lo que iba a decir a continuación, que, por ejemplo, la idea, parte del pragmatismo. Una cosa es estar en campaña, en la campaña presidencial, ¿no? O sea, estamos últimamente, en estos últimos años, estamos aprendiendo muchísimo sobre eso. Y otra cosa es cuando te llegó la realidad, esa noche que ganó, ese domingo, que dicen, bueno, sí, ganaste, sos presidente. Esta idea de romper relaciones, de haberlo puesto tan duramente, de romper relaciones con Brasil, con China, por el solo hecho de pensarlo en términos ideológicos, realmente nos pone en muy mala situación. No es así el mundo de la diplomacia, el mundo de las relaciones internacionales. O sea, hay ciertos grados, hay niveles. Obviamente podríamos no comprarle yo entiendo que rompamos relaciones, no tengamos relaciones con Irán, que nos bombardeó, pero no con otros países, ¿no? O sea, no con China y no con Brasil, mucho menos con Brasil. Entonces, en realidad hay que hacerle ajustes a la relación. No hay que, digamos, el Massa y el gobierno que Massa representaba hasta ahora era hacer el juego de Brasil, o sea, jugar con Brasil, porque era la creación de un bloque geopolítico, no solo económico, sino antioccidente, este famoso sur global que representa la ideología de China, digamos, es la entrada de China al resto del mundo. Esto es lo que se va a balancear ahora, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con los BRICS, con el ingreso al BRICS. En realidad es de esperar que si seguimos en esta línea, teniendo en cuenta que la designada canciller lo primero que hizo fue viajar a Brasil, luego el propio Milei lo ratifica a Scioli en la embajada, falta que venga Lula a la Asunción y la Argentina siga dentro de los BRICS, ¿no? Pareciera como ir por ese camino. Bueno, no, en realidad ahí está, pero es que nosotros lo que tenemos que entender es que no estábamos adentro de los BRICS, fuimos invitados, estamos de observadores. Pero en un camino de incorporación. Estamos en un camino, pero nosotros podemos decir que no. Podemos decir que no. O sea, vamos a ver qué es lo que pasa, porque sí, los BRICS en el mediano, no digo en el plazo inmediato, pero en el mediano plazo es un bloque anti Estados Unidos, en principio anti-occidente en general, digamos. Es una idea, es como la vuelta, es de los no alineados, pero con mayor poder de fuego y mayor interdependencia. Entonces, la última, Alejandro, un segundito nada más. Vos podés actuar como observador y podés participar de las bondades de tener aliados estratégicos a la India, a China y a Brasil, que ya los tenemos. Eso es lo que yo digo. No es necesario, no sería necesario lo otro. Veremos qué pasa. Sí. La última por mi lado, digamos. Sí, hoy Milei lo que, le puso nombre a la situación económica que ya estamos viviendo de algún modo, pero que, estaría ya, de alguna manera confirmada con este aumento feroz que estamos viendo en los precios y que va a continuar. Sí. Habló de esta inflación, esta palabra que ya conocemos desde hace tiempo, en Argentina acuñada sobre todo por Domingo Cavallo, pero es a nivel mundial experiencia de otros países europeos sobre todo. La pregunta es, ¿cómo te imaginas conviviendo este gobierno que va a inaugurarse el 10 de diciembre con esta inflación y la demanda social caliente como conocemos en los últimos años y como podría eventualmente recalentarse a partir de diciembre próximo? Sí, bueno, lo que hay que tener cuidado son me parece los primeros meses va a ser muy duro, porque no van a recibir aquellos actores que le prometieron lo que no van a recibir, digamos. En realidad el gobierno ahí tiene que usar, por un lado, voluntad y por otro lado una cintura política para conseguir aliados claves y poder sostener el argumento de que, muchachos, estoy rectificando lo que heredamos, la creación, o sea, si seguimos por el camino de Massa, ¿dónde van a salir los recursos? ¿Dónde sale la riqueza?
No podemos seguir fabricando pobres, necesitamos inversiones, que vengan otra vez las industrias, no echarlas, no tenemos que frenar eso. Entonces, van a tener que hacer va a haber que verse, y me parece que eso es muy importante, si logra una ejemplaridad desde la política, si muestra una política austera, que dice, bueno, los políticos acompañamos este sacrificio, digamos, desde la perspectiva desde los gestos, en principio, de gestos y de toda una serie de actitudes que digan, bueno, necesitamos que la política funcione, pero no es cuestión de que yo viva y aproveche y tengo los privilegios de la política. Si se logra eso, creo que podemos atravesar mejor ese camino, pero es un camino difícil y además es complicado, porque también hay que explicarle a la ciudadanía, bueno, ustedes me votaron en un 55%, o sea, masivamente, pero al mismo tiempo votaron en las instituciones, en el Congreso y en el Senado, bueno, votaron a la oposición también. Entonces, eso requiere, nuestras instituciones republicanas requieren negociación, enorme cantidad de negociación y predisposición de ambas partes a conceder para obtener algo. Y eso me parece que en algunas cosas de Milei que está mostrando ahora, que puede ir en ese sentido al decir, bueno, que se rescata más la dimensión menemista de él, que tiene que ver con una más tajante, taxativa, como no sé, como otro tipo de liderazgo. O sea, está reconociendo que está reconociendo que con algo de casta va a tener que negociar y va a tener que trabajar con ella. Alejandro, antes de despedirte, me interesaba preguntarte, porque la Universidad del SEMA es una de las, ideológicamente, si querés, filosóficamente, bueno, tienen al presidente, o van a tener al presidente que más cerca está de las ideas liberales del SEMA. Incluso, bueno, hasta hace muy poquito algunos referentes, bueno, un ex rector del SEMA, bueno, muy cerca de Milei. Ya no está más. No está más, no sé qué no pasó. En el equipo. Pero lo que te quería preguntar es cómo lo están viviendo ustedes ahí en el cuerpo académico, el hecho de que, inesperadamente, por lo menos para mí, digamos, la Argentina, en ese péndulo del que hablábamos al principio del programa, vira ahora hacia el liberalismo, y bueno, en este caso entidades como el SEMA están muy identificadas con el liberalismo. Sí, ese es el tema. Lo que pasa es que yo te digo desde mi perspectiva, yo empecé a trabajar en la universidad en el año 2000, ¿no? O sea, cuando pasó la bonanza y vinieron los tiempos duros. Sí. En realidad la postura nuestra como universidad es el tema del liberalismo, pero no es el liberalismo solo económico. Acá todo el mundo piensa el liberalismo de la perspectiva económica. Por eso digo, yo soy politólogo y trabajo temas más de los temas de la ciencia política desde una perspectiva liberal que tiene que ver con la protección o la defensa de los individuos también, ¿no? Y el tema de la libertad plena. No solo en lo económico, nada más. O sea, lamentablemente en nuestro país el liberalismo ha tenido mala prensa porque, por un lado, llamados liberales que no actuaron como tales, y por otro lado, liberales que apoyaban el liberalismo económico mientras teníamos regímenes no democráticos, no liberales. Entonces, yo creo que ¿cómo lo vivimos nosotros? Bueno, es una gran comunidad que conversamos, nos respetamos y no todos estamos de acuerdo con todos, y entonces estamos muy contentos. Yo por lo menos, no voy a hablar por el resto, pero yo estoy muy contento del resultado final, porque la alternativa era peor, digamos, ¿no? O sea, la alternativa Massa abría la puerta, en mi opinión, a un gobierno tipo Erdogan / Putin, o sea, establecer un régimen que con el control absoluto de todas las instituciones y se iban a perpetuar. Esto no ha sucedido. Lo que pasa es que, bueno, es un difícil manejo de los principios de la República, que es algo que normalmente
se pisotean. Una de las discusiones que yo por lo menos desde la ciencia política tenía en algunos casos era, bueno, con ustedes hablan de la dolarización, momento, con la voluntad no alcanza, Claro. Hay que querer hacerlo, pero con la voluntad y con las instituciones, y eso es muy importante también en la universidad para nosotros. Entonces, en ese sentido, es lo que vivimos. Ahora, esperemos que si le va bien o como le vaya al gobierno, nosotros no caigamos en las culpas, porque la universidad no ha tenido, no ha tomado un partido de embanderarnos con un gobierno en este caso, ¿no? Bueno, otras, a veces es fácil hacerlo o simplista tal vez, pero Diana Mondino sí proviene de la universidad, ¿no? A ver, ¿cómo es tu pregunta? Mi oficina está enfrente de la de Diana, por ejemplo. Okay. No, a lo que apuntaba Alejandro es que observando cómo se van ubicando algunos roles esenciales, como el hecho de que la canciller va a ser Diana, muchos podrían pensar, bueno, la UCEMA le está aportando soldados o funcionarios a Milei, ¿no es así según tu punto de vista? Más o menos, depende, algunos sí, algunos no todos, ¿viste? Esto es como decir, la UBA, ¿cuántos funcionarios aporta al país? ¿Cuántos ha aportado, no? Yo quisiera verlo, me parece que es más eso. Lo que sí le aportó a Diana, y yo también me enriquecí con Diana, eran los almuerzos que nos juntábamos y charlábamos, en reuniones que teníamos los Happy Fridays, algunos viernes de After Office, que nos reuníamos. Entonces, en ese sentido, la universidad aporta una comunidad. Y hay una línea más o menos, hay un pensamiento que todos más o menos tenemos, algunos más, algunos menos. Pero, por ejemplo, en economía, no todos los economistas estaban de acuerdo con la dolarización. Ajá. Entonces, si vos tomás la lista de profesores, ¿cuántos economistas hay? Muchos, hay varios, hay más que politólogos, y no todos estaban a favor de la dolarización. Entonces, yo creo que la riqueza del liberalismo de la institución es que esas cosas las podíamos discutir y comentar, y no recibíamos, no te echaban o no recibíamos telegramas de despido, digamos. Okay. Alejandro, gracias. Generan un ámbito, tiene ese ámbito, ese respeto. Yo cuando tuve problemas con Cristina Kirchner en el 2015, que me atacó, lo recordamos, sí. Bueno, la universidad me respaldó. Claro. Colegas míos me decían, si hubieras estado en la otra universidad que ellos trabajan, ya te hubieran echado. Claro, o sea, claro. Fue muy pesado eso, sí. Exacto, sí, por eso. Y nadie de los que se dicen pluralismo académico me defendió. De afuera, digo, de los académicos que se rasgan las vestiduras cuando Macri dice algo, o Milei diga algo, que se hacen abrazos en las instituciones. No abrazaron nada, ¿viste? Uno solo nada más. Bueno, ojalá que vengan tiempos mejores, Alejandro, te mandamos un fuerte abrazo. Te lo agradezco mucho, buenas noches, sí, gracias. Ahí estaba el politólogo Alejandro Corbacho, de la Universidad del SEMA, director del Observatorio de Seguridad y Defensa en esa casa de estudio. Ya seguimos. Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Bueno, Iván, interesante, ¿no? Lo de Corbacho. Muy interesante, y recordar también efectivamente el cruce que tuvo allí por el año, yo creo que 2017 con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ajá. La realidad, la realidad, José, es que estamos en un momento clave de la Argentina. Y yo creo que mi sensación, creo que también los comunicadores en general están haciendo lo propio, sí. Te está preparando un terreno, digamos, para extender la sensación de que lo que viene va a ser duro. Es decir, se están manejando las expectativas en ese sentido a la baja, si querés, al revés de lo que suele suceder cuando comienza un nuevo gobierno. Bueno, y vinculado a eso, Iván, hoy nombra a Manuel Adorni, que lo entrevistamos hace creo que 2 semanas, exacto. Lo nombra vocero presidencial,
Y Manuel es un periodista, un economista respetado, pero, digamos, muy crudo en su análisis. Digamos, lo hemos entrevistado aquí hace muy poco, como bien decís. Entonces, lo que estamos observando se parece un poco a aquel Menem del 89, ¿no? Aquel de la cirugía sin anestesia. Esto es un poco inédito en los últimos años. Muchos jóvenes han vivido los últimos años del kirchnerismo y del macrismo con mensajes edulcorados, desde luego más alto del poder, con la idea de que la crisis no es real, que la sensación de inseguridad o la inseguridad que vivimos es una sensación, que la inflación no es tal como dicen, que las consultoras miden mal, que el INDEC hay que mejorar, en fin, se fue como enmascarando una realidad y en algún punto siga, fue la orden de quienes de un lado o del otro ostentaron el poder en los últimos 20 años. Estamos en una instancia distinta, me parece, José, donde esas expectativas se están moderando y, en algún punto esperemos que sea para bien, ¿no? Porque en definitiva creo que, a diferencia de Belioni, probablemente a la mayoría de los argentinos queremos que a Milei le vaya bien. Bueno, ojalá sea así. La semana próxima va a ser ya unos días antes de que asuma el nuevo gobierno. Vamos a tratar de continuar ahí este análisis muy probablemente el gabinete casi confirmado. Esto se cuenta claro que sí. Iván, hasta la semana próxima. Abrazo grande. El análisis a fondo sobre el escenario político de la mano de Iván Damianovich en Asteriscos. Información clave a mitad de semana. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Conocé todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresa en bancociudad.com.ar. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos.
Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72.000 millones de pesos en beneficios. ¡La burro! Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco... ¡Me duermo! Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entrá a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Sí, al futuro! Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bien, 38 minutos pasaron de las 20, estamos en Asteriscos, información clave a mitad de semana por nuestra Ecomedios 1220. Bueno, un tema que sobrevoló todo el día, esta frase tan dura de Javier Milei, el presidente electo, avisándole a los argentinos que vamos camino a un proceso recesivo con inflación. Esta inflación, usando un término muy utilizado por los economistas, esta inflación es lo que va a haber, dijo Milei. Por ahí dejó alguna puertita abierta de que después de algunos meses, cerca de él dicen 6 meses, 7 meses, la Argentina puede empezar a remontar, pero atención que según el presidente electo lo que viene va a ser muy complicado. Por eso queríamos abordarlo ahora con un especialista como el economista Lorenzo Gravina, que lo tengo en línea. Lorenzo, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Bueno, crudo. Bueno, Mauricio Macri parece que le aconsejó a Milei ser lo más crudo posible porque él, uno de la autocrítica que hace es que no le contó, dice Macri, en el 2015 a los argentinos lo que se encontró. Y le recomienda a Milei que lo haga. Y Milei, con esa retórica que también tiene, parece que está dispuesto a hacerlo. ¿Es tan grave como dijo el presidente electo, Lorenzo, la situación? Bueno, para empezar, si uno quiere definir desde cuándo está la Argentina en esta inflación, y eso es a partir del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cuando vos ves los últimos 12 años de la Argentina, tuviste crecimiento nulo. Es cierto que algún año creciste, el otro caíste y así fuiste alternando, pero más o menos te quedaste planchado en términos de nivel de actividad, más aún como la población crece alrededor de un 1% promedio anual. Vos tenés que el PIB per cápita se contrajo en estos últimos 12 años, casi 1% por año. Entonces tenés ese elemento, ya lo tenés hace 12 años. Y la inflación elevada, bueno, el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner teníamos una inflación promedio mensual, un poquito más de 2%, con Mauricio Macri tuvimos casi 3% promedio mensual, con Alberto 5% promedio mensual, y ya al final de su mandato, con 2 dígitos, tuvimos ahí a 12%, en septiembre y agosto. Entonces esa situación ya está, y creo que lo que dice Milei de alguna manera es vamos a tener que pasar por más recesión y más inflación en el corto plazo, entendido como los próximos 6 meses, vamos a tener que tomar medidas duras. Eso obviamente va a generar más inflación y un poco más de recesión. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Bueno, para ordenar, la economía, sanearla y eventualmente pensar en un proceso más de larga data, de mediano plazo, de empezar a crecer, quizás sea en la segunda mitad del 2024, que no le haga más caso. No digamos mucho segundo semestre porque es más claro, que no le haga caso en eso porque quizás después no llega, pero esa es la situación. Estamos en un escenario de esta inflación hace 12 años, sí. Y hay muchas cosas que corregir, y eso se hace al principio de un gobierno, cuando más poder político se tiene, y Milei está diciendo eso, va a haber recesión y aceleración de la inflación en el corto plazo. Y la pregunta es para qué, para eventualmente, no sé si en el segundo semestre del 2024, pero en algún momento de su mandato, más hacia adelante, empezar a cosechar algún fruto del orden macroeconómico, bajar la inflación, tener crecimiento, etcétera. Ahora, esos 12 años de esta inflación, Lorenzo, que vos bien describís, es lo que termina explicando que ahora tengamos 45% de índice de pobreza. ¿Hubo otros elementos que nos llevaron a tener a tantas personas bajo la línea de pobreza? Bueno, el estancamiento del nivel de actividad es un problema, porque cuando vos haces el nivel de actividad por habitante va cayendo. El PIB per cápita es eso, es decir, vos tenés que crecer por lo menos 1% para que cada argentino tenga la misma producción o la
mismo ingreso que antes. Y eso no ha pasado, se ha estancado durante 12 años la economía argentina y la población creció. Eso, por definición, cuando vos tenés un PIB per cápita más chico, son más pobres. Pero además, la inflación fue creciendo, y fue una inflación muy concentrada en alimentos, también por el shock de la invasión militar rusa a Ucrania, en energía, en cosas que de alguna manera son muy imprescindibles y que las clases bajas o medias son las que más sufren ante esos aumentos. Más aún, hoy no tenemos un problema de desempleo, el desempleo es bajo, pero sí hay mucho empleo que de poca calidad, y ese quizás no puede seguir tan de cerca a la inflación, porque son cuentapropistas, porque son trabajos en negro, etcétera. Y el trabajo formal sí más o menos le pelea con los gremios, los sindicatos, le puede pelear a la inflación, pero no el resto. Y entonces vos tenés que los sectores de menor poder adquisitivo sufrieron una inflación más alta y no pudieron seguir tanto a esa inflación. Entonces ahí tenés un combo muy complejo, cae el producto per cápita. Hablabas del Producto Bruto, que es un tema que me gusta seguirlo, no porque sea un especialista, sino porque hay una cuestión que siempre me hace ruido. Bueno, el Producto Bruto, sintetizándolo, podríamos decir todo lo que la economía argentina es capaz de producir, de facturar, no sé, podríamos describirlo así, muy a grosso modo. Pero todos hablan, Milei decía, por lo menos, vamos a achicar 15 puntos del Producto Bruto. Después explicó que 10 más o menos tenían que ver con la problemática de la deuda que tiene el Banco Central, 5 serían de recortes. Pero nadie, yo estuve en un encuentro de economistas esta semana, cuando les preguntás cuánto es el Producto Bruto de la Argentina, decímelo en miles de millones de dólares, ahí es como que empiezan todos a resbalar, porque es muy difícil decirlo, teniendo en cuenta que hay multiplicidad de tipos de cambio. Yo me acuerdo en otras épocas, en los 90, capaz que se hablaba de más de 600.000 millones de dólares, 650.000 millones de dólares. Pero bueno, cuando uno dice, voy a cortar el 10% del Producto Bruto, ¿cuánta plata es? Es mucha, y ni hablar en pesos, que ahí hay que pasar a billones, como dice la Real Academia Española, a millones de millones, ¿no? ¿Pero qué podemos decir? ¿Que en este momento el Producto Bruto es 450.000 millones de dólares, por ejemplo? Bueno, son más al oficial, son 600.000, más o menos, al oficial, tipo de cambio oficial, pero el tipo de cambio oficial no es referencia a nada. Claro. El exportador recibe otro dólar, bueno, ahí está el problema, ¿no? O sea que no sabemos exactamente, por eso también hay que unificar el mercado cambiario, que es otro de los problemas que tiene la economía. Y claramente, si vos decís, mirá, al financiero, no, está a la mitad el Producto Bruto. Tampoco es cierto que el financiero tiene que ser la referencia. Entonces no tenemos ni 600.000 millones de dólares, ni 300.000 o menos, porque la brecha es mayor que el 100% incluso. Entonces, bueno, ¿dónde estamos? Bueno, no lo sabemos porque hay que hacer esa unificación, hay que volver a ser razonables, porque la verdad que tenemos 800, ya no sé cuántos tipos de cambio. Fíjate que ya ni las importaciones ni las exportaciones tienen como referencia al oficial, entonces es como que cada vez estamos en un mundo más distorsionado cuando haces las cosas al tipo de cambio oficial, ¿no? Bueno, en este encuentro que estuve también se hablaba de que esa unificación habría que hacerla a valores de hoy, más o menos a un nivel de 650 pesos el dólar. ¿Y vos coincidís con eso? ¿Tenés algún número en la cabeza o planificado? A ver, uno quisiera obviamente hacerlo al tipo de cambio más cerca del oficial que del financiero, ¿no? La brecha es muy grande, ese número tiene cierta realidad, pero después son las expectativas, cuando vos no tenés reservas en el Banco Central, cuando vos tenés un montón de deuda comercial, no hay dólares, hay muchos pesos. Digo, después cuando querés unificar, quizás como la situación es tan grave, inicialmente tenés un salto de tipo de cambio más alto de lo que quisieras. Vos podés querer, y sería deseable unificar a 650, pero la realidad es que la brecha está más alta y difícilmente lo logres, digamos. Algo que justo genere mucha confianza, expectativa. Algo han mejorado los activos argentinos, etcétera, pero hasta que no vean el ajuste, los inversores internacionales no van a venir, entonces necesitas tiempo. Y por otro lado, no podés vivir mucho tiempo más con este mercado cambiario desdoblado, porque aparte no puedes acumular reservas, no sabes cuánto salen las cosas, si puedes importar o no. Al oficial está baratísimo, pero no sabes cuándo pagarlo. ¿En cuánto estimás que termina la inflación este año, Lorenzo? No, este año vamos a tener en noviembre y diciembre nuevamente una inflación de 2 dígitos y va a estar cerca de 190. 190%. Punta a punta, ¿no? Porque algunos dicen que el 2024 va a ser peor aún, más alta la inflación. Sí, porque
Bueno, dependiendo de cuándo se haga esa unificación del mercado cambiario. Si vos me decís, la haces en diciembre, vas a tener un poquito más de inflación este año y quizás no tanto el año que viene. Ahora, lo más probable es que todo se postergue un poco más porque y se haga ya la unificación, se termina haciendo en 2024, las tarifas, la corrección de las tarifas se haga en 2024. Bueno, todo eso va a acelerar la inflación, como dice mi ley, antes de bajarla. Pero bueno, si vos no corregís los problemas de fondo, ¿no?, los desequilibrios macroeconómicos, no vas a poder aspirar nunca a un plan de estabilización. Tenés una bomba cada vez más grande. Exactamente. Lorenzo, gracias como siempre, muy claro y nos sirve para entender un poquito mejor qué pasa con esta economía tan loca que tenemos. Te mandamos un fuerte abrazo. Un placer, hasta luego. Ahí estaba el economista Lorenzo Cibó-Gravina, director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra en Asteriscos. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bueno, y si usted quiere saber lo que va a pasar, escucha la columna de Rodrigo Barber, con todo el mundo que viene. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, hoy nos preguntábamos, a veces uno está navegando por la web, dice, uy, me gustó, no sé, esta notebook, entro a mirarla, y después resulta que pasan 10, 15 minutos y me empieza el bombardeo, ¿no? Nos bombardean la oferta 2x1, la notebook tal, bueno, lo que está vinculado con la notebook, y decimos, ¿qué pasó acá? Esto no me aparecía antes. ¿Tan fichado nos tienen en Internet? Efectivamente, eso vamos a conversar hoy. Nosotros conversamos mucho más fuera del aire que en el aire, y bueno, siempre hablamos de estas cosas, y uno de los temas habituales tiene que ver con cómo hacen los buscadores, las redes sociales, todas las interfaces que tenemos en Internet, para saber qué mostrarte para engancharte de la mejor manera posible, porque ese es el objetivo al día de hoy de todas las plataformas, engancharte la mayor cantidad posible de tiempo para lograr que veas más publicidad, que consumas más, etcétera. Siempre conversamos acerca de los algoritmos de Google, los algoritmos de YouTube, los algoritmos de Facebook, y algo que es muy importante de tener en consideración y es que realmente ese concepto de algoritmo ya no existe en sí mismo. Estos últimos años se comenzó a hablar de manera generalizada de las redes neuronales, a partir sobre todo de la inteligencia artificial y de todas estas cosas de las que hablamos siempre, y la realidad que lo que está pasando es que ya hace muchos años distintos buscadores y distintas plataformas ya no basan sus resultados en algoritmos, sino que los basan en redes neuronales, que es un concepto bastante complejo de explicar, pero básicamente así como la inteligencia artificial, uno la alimenta con un montón de información para que después, en base a todos esos datos, pueda dar una respuesta, funciona de la misma manera. Se la alimenta con un montón de información, por ejemplo, que indexan de sitios web o que indexan de videos o de la propia conducta del usuario, porque también esa es la información que utilizan esas redes neuronales, para después ir sintonizando y eligiendo qué te van a mostrar en base a toda tu conducta anterior, la conducta de otras personas que se comporten de manera similar, y por esa razón es que todas estas plataformas terminan mostrándonos siempre lo que ellos consideran que va a ser lo más relevante para nosotros. Claro. Ni siquiera es que hay un algoritmo que va procesando qué sitio es mejor que otro. Porque si, por ejemplo, esta red neuronal detecta que nosotros pasamos más tiempo mirando un contenido que parece de bajísima calidad, pero que estamos siempre atentos a el dominio tanto.com o a tal video de tal característica, nos va a mostrar más de eso. Bueno, entonces, lo que siempre me decís, las noticias, por ejemplo, que uno tiene en Google, que son noticias diseñadas para uno, no para todos, es decir, para lo que uno hace con el celular, con la computadora. Tal cual. Por ejemplo, muchas veces hablamos acerca de los servicios como Google Noticias o como qué te muestran en resultados el buscador. Cada persona ve un resultado distinto para lo que esté buscando. Si una persona busca en Google desde su computadora una cosa y después va a una computadora pública, o algo más fácil de hacer todavía, yo invito a cualquiera de ustedes a que ingrese primero a YouTube desde su cuenta, que abra otro navegador donde no esté logueado, ingresa a YouTube y va a ver la diferencia abismal. Claro. ¿Por qué? Porque YouTube
o cualquier buscador, cualquier plataforma, conoce todos los gustos, todos los antecedentes, todos los perfiles. Si se ingresa con una plataforma con un usuario genérico, uno va a encontrarse de golpe con cosas que jamás miraría, pero que es lo que Google cree que más le va a gustar a un usuario genérico en base a los comportamientos que tiene la gente que está cerca de tu ubicación. Bueno, lo mismo pasa, Rodri, con, no sé, con Netflix o con Mercado Libre. Uno estuvo mirando un producto y la próxima vez que ingresa ya le empieza a mostrar a todas las variedades de ese producto, los primos del producto. Entonces... Sí, pero eso es un proceso quizás un poco más simple que el nivel de complejidad que tiene lo de este tipo de plataformas como Facebook, como Google, porque Mercado Libre o esa plataforma lo que hace es desvincular. Si uno está buscando una aspiradora, va a mostrarte otros tipos de aspiradoras. Si vos en cambio estás utilizando estas plataformas, lo que hacen es pensar, por ejemplo, gente que tuvo conductas similares a las tuyas, de observar tanto tiempo cierta cosa, pasar tanto, cómo se comportaron otras personas y cómo te comportaste vos en el pasado, más toda esta alimentación que tiene esa red neuronal. Bueno, y esto no tiene retorno, ¿no, Rodri? Esto es una tendencia que tiene se va retorno, a profundizar. Y hay un problema que justamente estamos contando todo esto para llegar a lo último, que es lo que nosotros hablábamos la semana pasada, y es acerca del fuerte sesgo que termina teniendo cualquier búsqueda o cualquier cosa que uno esté mirando en Internet. Nosotros la semana pasada, cuando estábamos hablando del escenario político y de los temas de las redes, hablamos de cómo, por el simple hecho de que a una persona le guste el político X y esté exponiéndose a contenidos sobre ese político que hablan de él en forma positiva, después uno va a terminar visualizando más y más noticias sobre esa persona en ese tono, porque lo que busca el buscador no es darte un contenido objetivo, no, es agradarte de alguna manera. Exactamente, para que el usuario pase la mayor cantidad de tiempo posible mirando y viendo publicidad. Bueno, hay que saber entonces que nada es inocente en el mundo de Internet y que nada es gratis tampoco, ¿no? Y uno termina en esa burbuja del sesgo que es muy peligrosa. Es muy peligrosa esa burbuja del sesgo y además también mata varios de los conceptos más básicos del periodismo, ¿no? Porque una persona ya deja de estar visualizando la información objetiva, sino que está visualizando productos diseñados para llamar la atención de distintas conductas. Bueno, acá Roberto Blanco me dice que a él le pasa, me está escribiendo, no se anima a contar con qué le pasa eso, pero me dice que a él le pasa también exactamente lo que estás describiendo, Rodri. Le aparecen ofertas todo el tiempo de lo que él navega en la web. Nos reencontramos la semana próxima. Hasta la semana que viene. Fuerte abrazo. Las nuevas tendencias de la era digital te las contó Rodrigo Barber en Asteriscos. Información clave para decidir. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Y toda la información de la provincia de Buenos Aires llega de la mano de nuestro amigo Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenas noches, José. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, sobre la hora salvó las papas Sergio Massa, dijo, abrió la billetera, fueron todos los gobernadores, recién, un ratito nomás estábamos con Noticias Argentinas ahí en el Ministerio de Economía. Se sacaron una foto muy prolijita, muy ordenada, y Massa estuvo también el ministro del Interior, Guado de Pedro, Axel Kicillof en primera fila, y Massa, Juan les promete, bueno muchachos, van a tener la plata para pagar sueldos y aguinaldos en diciembre. Sí, Massa cumplió, con algunos gobernadores los miró de reojo, porque los hombres estaba detrás de él el de Jujuy, que ya se va, Gerardo Morales, que quedó muy golpeado en la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Claro, exactamente. Hubo algunos que tal vez no trabajaron fuerte lo que fue el proyecto Massa presidente, pero él les cumplió. Digamos,
salvo que esté preparado algo de acá a los próximos días, todavía no tenemos la información de prensa, fue un poco como la despedida. Sí, porque me dicen que Massa ahora se va a, muy probablemente, a hacer algún trabajo en el exterior, a ser una especie de gran lobista de un gran fondo de inversión o algo parecido, y que él dice, bueno, yo voy a mostrarme una imagen en el mundo, y tal vez dentro de 2 añitos vuelvo a la Argentina con ganas de ingresar a la política. Vamos a ver cómo le va a Milei. Sí, yo creo que está bien lo que va a hacer Massa, va a tratar de oxigenarse, de caminar, de mostrarse en el mundo, y creo que va a querer un poco de revancha, y por ahí, ¿quién te dice que en el 2025 aparezca encabezando alguna lista al legislador nacional? Hoy decían, Juan, que Cristina está influyendo mucho, una Cristina que, bueno, convengamos que hoy la está pasando con mucha atención, no se sabe qué va a ser de su futuro judicial, pero lo analizamos en otro programa, pero que está influyendo mucho sobre el nuevo gabinete de Kicillof. Sí, prueba está que le sugirió de incorporar a Jorge Ferraresi en infraestructura. Ajá. También mantendrían a Daniela Villar, la esposa de Otermín, en el gabinete, y ahí estaría el dato. Yo tengo que en seguridad el número opuesto aparentemente podría ser el ex sheriff Granado. Granado, me dijeron claro. Claro, otros me dijeron, Juan, se va Berni entonces, Sergio Berni vuelve al llano como senador provincial. Senador provincial, bueno. Por eso, entonces por lo menos pescó algo. Ese cargo se lo está disputando, por un lado, alguien que hizo una gestión bastante prolija, que es Granado, y por el otro lado, el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, como así también Gustavo Menéndez, ya dijeron, a mí me gustaría. Fernando Espinosa, que debe estar ahora en su departamento de Puerto Madero. Pero bueno, después lo hablamos en otro programa. Juan, ¿qué pasa en Morón? ¿Hay obras paradas? Sí, esto también fue producto de la reunión de los intendentes de esta semana con el gobernador. Cuando le tocó hablar a Lucas Gui, le dijo, bueno, Axel, yo tengo 50 obras paradas en Morón, de diferentes rubros, agua, cloacas, plazas, destacamentos policiales, centros sanitarios y demás, y Axel le dijo, mirá, vamos a esperar primero a ver qué nos va a mandar Nación y después te doy una mano. Bueno, un temita ese de las obras en el conurbano. Juan, la semana próxima vamos a estar muy cerquita de la asunción de Milei, así que hablaremos sobre eso desde la perspectiva de la provincia de Buenos Aires. Te mandamos un fuerte abrazo, como siempre. Buena semana para todos. Las claves de la provincia de Buenos Aires te llegan en asteriscos a través de Juan Andrés Paulenco. Bien, llegamos a el final, ahí con Nina Simone, Hombre Pecador, llegamos al final de este programa. El miércoles próximo, bueno, todo dedicado a la inminente asunción de Javier Milei, un hecho inédito, el primer libertario que es elegido presidente en la República Argentina. Nos vamos, gracias por haber estado ahí del otro lado, un fuerte abrazo y hasta la semana próxima. Please hide me around the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down all on that day. I said, rock.